El puente de Vizcaya, conocido popularmente como el puente colgante, surgió a finales del siglo XIX como necesidad de unir las dos márgenes de la ría en su desembocadura hacia Labra, para unir y favorecer el paso entre la villa de Portugalete y el barrio de Las Arenas, perteneciente este último al municipio de Guecho. Mediante decreto, fue declarado monumento histórico-artístico en la década de los 80 y en el 2003 se elevó al rango de Patrimonio Cultural Vasco, pero su cúspide la alcanzó en el 2006, cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al amparo del fervor industrial que experimentaba la ría, su emplazamiento en tierras vizcaínas le dotan de una majestuosidad colosal, enriqueciendo así su entorno. Se trata del primer puente transbordador del mundo, y ello le convierte en uno de los grandes hitos arquitectónicos del siglo XIX, además de ser la estructura más espectacular de los 8 que sobreviven en la actualidad, constituye una referencia histórica de ingeniería. Por ello su importancia es vital, no solo como obra civil, sino también como reclamo turístico de primera orden. Es un monumento de la Edad de Hierro, que con su imponente estructura se ha convertido en uno de los últimos vestigios de la Revolución Industrial Europea. Hubo una época que desde el corazón de estas vascas montañas se extrajeron más de 50 millones de metros cúbicos de mineral de hierro. Los barcos de toda Europa hacían cola en el estuario para cargar este mineral. El hierro fundido en los hornos iba a hacer que Euskadi se convirtiera en el más poderoso símbolo del progreso de la ambiciosa sociedad moderna, pues el hierro vizcaíno resultaba adecuado para obtener acero mediante un procedimiento revolucionario, el convertidor de Semer, que proporcionaría a los arquitectos y a los ingenieros de la época de finales del XIX los preciados lingotes con los que habían soñado siempre. En aquella época, la apuesta heroica de la arquitectura moderna estaba centrada en los nuevos puentes, suspendidos precisamente de cables de acero como el de Brooklyn o con vigas armadas como el de Ford, las mayores luces de aquel siglo. Además de los pescadores y los agricultores, la sociedad vasca de aquel tiempo la conformaban los propios trabajadores de las minas y las fábricas, situadas en su mayoría en la margen izquierda, que tanto locales como venidos de diferentes puntos del país y de Europa fueron claves para el desarrollo económico, urbanístico y cultural de la tierra vasca. A su vez, la alta burguesía acomodada en la margen derecha, dueños de las fábricas y del creciente desarrollo económico vasco, hicieron de Vizcaya una tierra próspera de oportunidades que atrajeron la atención de todo el continente, siendo impulsores del gran valor monetario del que goza el País Vasco. En plena era industrial, con el apogeo de las minas y las enormes fábricas, convertido el territorio en el orgullo de toda una época, el sueño de la unión de las dos márgenes era ya una necesidad imperante. Era precisa la conexión, sin perturbar el tráfico marítimo del que gozaba la ría, y para ello se pensó en la intervención del famoso arquitecto local Alberto de Palacio, que contó con la ayuda del especialista francés el señor Ferdinand Arnaudin.
inaugurado en 1893, el puente de Vizcaya supuso una innovación genial, gracias a su viga central a 62 metros del que colgaría una barcaza móvil, lo que permitiría a barcos de grandes dimensiones navegar bajo su estructura desafiante, idéntica a la de su hermana la Torre Eiffel de París, proyectada en el mismo año. El puente había sido inaugurado el 28 de julio de 1893 y el sábado 5 de agosto la infanta Isabel, coincidiendo con una visita oficial a la provincia, visitó Portugalete para conocer la nueva obra arquitectónica. Quedó tan sorprendida que cruzó el puente en más de 6 ocasiones y al finalizar la visita entregó una postal dedicada a don Alberto de Palacio. A ambos lados se situaban ya en aquel entonces el balneario de aguas termales en la margen izquierda y el de Guereche en la margen derecha, dedicados ambos a la burguesía industrial y a los turistas, por lo que el puente supuso un gran adelanto tecnológico. A saber, el puente de Vizcaya, siendo este su nombre oficial, recibe coloquialmente el nombre de puente colgante por la barcaza que colga bajo su estructura, pero en realidad este nombre perteneció a uno que existió en Bilbao aproximadamente donde está hoy el puente de la Merced, derribado 50 años antes. A pesar de no ser su nominación más correcta, se ha convertido en la más conocida, pero es de notable interés saber que también se le conoce como Puente de Portugalete en referencia a su canción, o Puente Palacio en homenaje a su artífice. Orgullo de toda una época, planteó retos desconocidos para el tiempo y pronto pasó a ser modelo para otros enclaves económicos que reclamaron a Arnodin soluciones similares. El gusto por los transbordadores se había extendido y decenas de ciudades se sumarían a la iniciativa: Francia, Reino Unido, Alemania, Túnez, Estados Unidos y más países. La solución para salvar el paso de personas en riberas bajas sin interrumpir la navegación de los barcos era ya una realidad, teniendo como modelo siempre el pionero transbordador vizcaíno. Estallada la Guerra Civil Española, el puente contempló asombrado los crueles acontecimientos en los que se encontraban sumidos sus vecinos. Como estrategia para impedir el avance de las tropas franquistas, el bando nacionalista ordenó la destrucción de todos los puentes que cruzaran el Nervión. Tristemente, el puente de Vizcaya fue volado en una noche de junio de 1937. Herido de muerte,
el puente ofreció su imagen más desoladora. El artífice de esta excepcional expresión de creatividad técnica, don Alberto de Palacio, falleció en Las Arenas el 18 de mayo de 1939. Sus restos mortales tuvieron que cruzar la ría en Gabarra hasta Portugalete, donde fue enterrado. Don Alberto nunca vería reconstruida su obra. El ingeniero de caminos Juan José de Aracil se encargó del proyecto de reconstrucción y así el 19 de junio de 1941 se inauguró de nuevo el servicio del puente de Vizcaya, con adelantos tecnológicos de la época, con precisa revisión de los cables que lo sustentan, denominados arnodines en honor a su creador. Sobre una pujante navegación. Siendo Bilbao el corazón económico e industrial del País Vasco, con una larga vida suspendida mediante cables y una gran máquina de transporte accionada hasta hace no tanto por una caldera de vapor y 21.000 tornillos, llega con salud de hierro y pocos cambios al siglo XXI. El puente se revela como la memoria de una era ambiciosa y como un estímulo permanente de futuro, siendo las poblaciones que se han multiplicado a sus pies las que demandan su servicio y lo mantienen vivo. En julio de 1999, su última y notoria remodelación elevaron al viandante a 50 metros de altura, mediante ascensores panorámicos a ambos lados del puente y una pasarela peatonal sobre la viga central, lo que añade indudable atractivo turístico al puente de Vizcaya. Sustituido también su vagón, que avanza a 2 metros por segundo, es deslizado con un sofisticado mecanismo eléctrico de rodamiento, lo que hace que la barca consiga cruzar la ría en tan solo un minuto, incluso en condiciones adversas. Testigo privilegiado de los avatares y las transformaciones de Vizcaya a lo largo del siglo XX, que acapara todas las miradas de los visitantes, el puente puede presumir ante todo de cumplir cada día los 365 días ininterrumpidos del año con la función original que le fue encomendada hace hoy 129 años. El puente no se tambalea ni se detiene, y sigue atónito y paciente la llegada de las nuevas gentes que acuden a visitarlo y a hacer uso del servicio que nos ofrece, adentrándose perplejos a su historia y trasladándose momentáneamente a aquel siglo de sueños que la constantemente cambiante tecnología hacían realidad, que sin pretenderlo han asombrado al mundo que mira hoy con recelo al pasado para aprender y mirar al futuro con firmeza y con valentía.